En este video te presentaré un método bastante efectivo respecto de cómo enfrentar a la defensa siciliana, y esto asociado al más reciente de nuestros cursos que ya está en nuestro sitio web ajedrezinmortal.com, el curso llamado Repertorio contra la Siciliana. Sabemos que luego de E4 y C5 estamos en la defensa siciliana, y la recomendación a jugar acá será caballo F3, que nos llevará a posiciones abiertas. ¿Por qué? Porque hay otras que nos llevan a posiciones cerradas, como el movimiento caballo C3. Luego de D6, G3, caballo C6, alfil G2, G6, D3, alfil G7, alfil E3, torre D8, dama D2, B5, caballo G2, vemos justamente una posición cerrada, de difícil maniobrar, ¿verdad? Por lo tanto, el enfoque nuestro será jugar con caballo F3. Ok, dicho esto, déjame mencionarte que aquí existen al menos unas 6 respuestas que el negro puede emplear contra nuestro sistema con caballo F3. Los más habituales son D6, caballo C6 y E6. Pero igualmente existen respuestas algo menos comunes, digamos variantes secundarias, como por ejemplo caballo F6, la variante Nintzowitsch, también el movimiento A6, la variante O'Kelly, y también G6, la variante del dragón hiperacelerado. Y tiene este nombre de hiperacelerado porque sabemos que existe la dragón normal y también la dragón acelerado, ¿verdad? Así es que espero que estés lleno de entusiasmo para estar ahí al pendiente de lo que vamos a ver de manera resumida. Recuerda que puedes profundizar adquiriendo el curso respecto de este sistema contra las diferentes opciones que el negro puede plantear en la defensa siciliana. Ok, en primera instancia vamos a ver qué pasa luego de E4, C5, caballo F3 y D6. Esto lo emplean los jugadores de Najdorf, de Dragón, de Siciliana Clásica, inclusive los de la Siciliana Scheveningen. Están esperando que hagamos el movimiento de 4, ¿verdad? Pero nosotros, como somos más inteligentes y no tenemos mucho tiempo para estar estudiando horas y horas y horas y toneladas de aperturas, o más bien de teoría de aperturas, nosotros vamos a ir con un enfoque bastante más económico y sugiero el movimiento alfil B5 jaque. Y esta variante permite un rápido desarrollo y un control decente del centro, lo cual es básicamente lo que debemos lograr. Esta variante se conoce como el ataque canal, que entiendo es el apellido de un fuerte gran maestro peruano del pasado, e igualmente se le conoce como la variante Moscú. Entonces acá nosotros tenemos que estar preparados para 3 posibles respuestas de las negras. Caballo D7, luego explicaré esas flechas, caballo C6 y alfil D7. Vamos a ver en primera instancia la jugada caballo C6, que la vamos a desechar de inmediato. ¿Y por qué digo esto? Porque esto corresponde a la variante Rosolimo por transposición, y eso lo veremos en otro capítulo. Entonces nos quedan las jugadas alfil D7 y caballo D7. Alfil D7 es lo que más se juega, y acá la recomendación será jugar con una configuración tipo sistema Maroczy. Luego de alfil por D7, dama por D7, vamos a jugar C4, y ves que tenemos un fuerte control de la casilla D5 con los peones C4 y E4. Te aseguro que para cualquier jugador de Siciliana, el enfrentarse a un sistema Maroczy como este es muy incómodo, es demasiado sólido para ellas. Entonces lo habitual acá es ver caballo F6, caballo C3, y bueno, aquí las negras tienen 2 formas diferentes de seguir y las vamos a ver de manera rápida y resumida. Una es caballo C6 y la otra es G6. A ver, respecto de caballo C6 vamos a jugar en roque, E6, D4, C por D4, caballo por D4, alfil E7, y podríamos terminar llegando a posiciones de este tipo. Me adelanté algunas jugadas y que tendríamos buen desarrollo, buen control del centro con los peones C y E4. Estaríamos ligeramente mejor. Ahora bien, también podríamos ver la jugada G6. Y esto es mucho más crítico para las negras. Acá jugaremos con D4, C por D4, caballo por D4, alfil G7. Y ahora, acá es muy importante el orden de jugadas que vamos a elegir, ya que el centro blanco requiere de una inmediata protección. Por lo tanto, vamos a jugar F3. ¿Por qué te digo esto? Porque la jugada en roque es bastante dudosa. Y ahora vas a ver por qué. Las negras seguirían con enroque, F3, nosotros sosteniendo el centro, pero esto es ya algo tarde.
Las negras vienen aquí con torre C8 tocando en C4. Hay que proteger, por supuesto, B3. Y ahora D5, que es un sacrificio de peón bastante bonito, donde incluso hay 3 piezas blancas dominando dicha casilla. Pero esto es una buena jugada, puesto que luego de E por D5, caballo por D5, caballo por D5, las negras tienen E6 y de repente vemos que nuestra posición es bastante incómoda. El módulo dice igualdad, pero yo creo que esto es mucho más cómodo de jugar con negras. ¿Por qué? Porque las blancas tienen 2 caballos que están ahí casi colgando, y si te fijas, y para empeorarla, está la torre de A1 indefensa. Fíjate en el alfil de G7. Por lo tanto, la jugada a realizar en realidad es F3 en lugar de enroque. Alfil G7 y entonces F3. Y de esa manera no nos comemos el truco. Entonces las negras juegan enroque y tienen la idea de jugar torre C8 para hacernos la misma. Nosotros también querríamos poder jugar un enroque. Acá nosotros vamos a jugar alfil E3 completando el desarrollo, ¿verdad? Y ahora las negras pueden seguir con jugadas muy naturales como caballo C6 y nosotros enroque. Y aquí es donde hay que saber lidiar con las posibles rupturas que el oponente podría ir planteando. Todo esto está muy profundizado también en el curso. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, puede intentar romper con A6 para B5 y nosotros vamos a jugar con dama D3 y estamos impidiendo ese B5, ¿te fijas? Y si torre a B8 para poder hacer ese B5, simplemente vamos a cambiar caballo por C6, B por C6 y finalmente podríamos jugar B3. Y fíjate que sostenemos al peón de C4 y ahora D5 por parte de las negras. No sé si es tan conveniente porque la casilla C5 quedaría muy débil. Ahora, eso es un resumen de todas las variantes locas que aparecen aquí en el curso. Pero bueno, eso con A6. Y si E6, acá es un buen momento para jugar caballo por C6, ya que las negras querían hacer D5, como decía la flecha. Y tras un dama por C6, dama D3. Y fíjate que podríamos seguir con B3 sosteniendo en C4. También están las ideas de torre a C1. Y de esa manera medio que impedimos un B5 de las negras, ¿verdad? Porque la torre estaría metiéndole rayos X a la dama enemiga, ¿verdad? Bueno, esto ha sido un resumen respecto a la variante con alfil D7, pero la variante más crítica es caballo D7. ¿Y por qué? Porque esto es lo que juegan los jugadores de Najdorf. Son jugadores combativos que buscan obtener la pareja de alfiles como compensación por el déficit en desarrollo. Pero nosotros no vamos a conceder la pareja de alfiles a las negras, porque nuestra estrategia será tener una posición sólida acompañada de la pareja de alfiles. ¿Ok? Entonces, bueno, acá vamos a jugar A4. De esta manera, por ejemplo, si A6 retiramos el alfil y le impedimos con este movimiento de A4 la jugada B5. Entonces, caballo F6 es la línea principal, atacan a nuestro peón. También se ha visto partidas con la jugada A6, vamos a jugar alfil E2, B6, D4, C por D4, dama por D4 y tendríamos ligera ventaja. Una dama centralizada siempre es muy poderosa y no hay ningún caballo que pueda saltar a C6 y ahuyentar a esa dama. Y si E5 ahora, fíjate que el peón de D6 quedaría retrasado. Por lo tanto, más que A6, se juega caballo F6. Vamos a seguir con caballo C3, A6, alfil, E2 y nuestro plan podría ser jugar A5 controlando la casilla B6 y de alguna forma impidiendo un B5 porque si las negras lo hicieran capturaríamos al paso. Bueno, el asunto es que al final del día podríamos llegar a una posición de este tipo donde tendríamos la pareja de alfiles, una muy buena posición en general, una torre muy activa, nuestro rey digamos que no corre mucho riesgo y yo creo que esto es mucho más cómodo de jugar con blancas que con negras, por más que el termómetro marque una insignificante ventaja para las blancas. Entonces esto ha sido el resumen de la variante Moscú o el ataque canal contra la siciliana. Vayamos a ver ahora el resumen del siguiente capítulo. Y en el siguiente capítulo lo que vamos a ver es el sistema o más bien la variante Rosolimo. Y es cuando nos juegan E4, C5, caballo F3, caballo C6. Nuevamente las negras esperan que juguemos D4 y ahí podríamos llegar a, no sé, una pelicán, un dragón acelerado,
una variante Lowenthal, hay que estudiar muchísimo. Entonces lo que nosotros vamos a jugar, igual que en la variante anterior, alfil B5. Entonces esta es la variante Rosolimo. Y aquí las negras tienen al menos 4 formas de responder. La principal es G6, pero también están caballo F6, E6 e inclusive D6. Vamos a ver resumidamente cada una de estas variantes. Si caballo F6, que es bien peligrosa y debemos estar súper atentos acá, vamos a jugar alfil por C6. No nos están provocando a hacerlo, pero creo que es lo mejor. ¿Por qué? Porque si jugáramos D3, que yo creo que es una mala jugada, vendría dama A5 y están cazando a nuestro alfil. Entonces sería forzado que jugáramos caballo C3, pero las negras tienen mucho juego con este caballo D4 que amenaza a ganarnos pieza. Luego de alfil A4, B5, alfil B3, caballo por B3, perderíamos la pareja de alfiles, que no es nuestra idea, y tendríamos además que capturar con el peón de C, porque si se capturaba con el de A, se caía nuestra torre, ¿verdad? Entonces es bastante dudoso acá jugar D3 y por tanto vamos a quebrarle las patas al caballo, alfil por C6 y luego de D por C6, D3, con una posición muy similar cuando las negras juegan G6 en el tercer movimiento contra nuestra Rosolimo, así es que esto lo podríamos dejar hasta acá. La otra posibilidad, en lugar de caballo F6, es E6, y esto tiene sentido por cuanto las negras lo que preparan es caballo G7 y recapturar de caballo una vez que nosotros recapturemos en C6, o más bien capturemos en C6. Además tienen las ideas de D5 golpe central. Entonces, como todo esto lleva a una compleja batalla estratégica, la recomendación será lograr un rápido desarrollo. Recuerden que esa es una de las claves. Así que para lograr posiciones muy fáciles de entender, lo que vamos a jugar es enroque. Ahora, caballo G7 con la idea que ya les expliqué. Seguiremos con D4, C por D4, caballo por D4 y, bueno, las negras pueden jugar aquí dama B6 planteando algunos problemas, pero obviamente en el curso está todo muy elaborado respecto a cómo continuar acá y podríamos llegar finalmente a posiciones, por ejemplo, de este tipo. ¿Te fijas? Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Buen desarrollo, un rey seguro, los peones C4 y E4 sosteniendo el centro, pareja de alfiles, etcétera, etcétera. Y eso permite que las blancas estén algo mejor. Ahora bien, contra la variante de D6, ¿qué es lo que vamos a jugar? Otra vez, un rápido desarrollo, enroque. Puede seguir el negro con alfil D7, nosotros torre E1, caballo F6, C3, A6 y ahora alfil F1. ¿Por qué esto y no alfil por C6? Bueno, porque queremos mantener la pareja de alfiles y en algún momento vamos a poder llegar a posiciones de este tipo. Fíjate, como las torres ya pueden comunicarse, un alfil en F1 no es raro y de hecho incluso podría ir hasta G2 luego de un G3 o G4. Entonces, ¿qué tenemos? Mayor control central que las negras, la pareja de alfiles, ellas no, y un rey muy seguro, entonces tendríamos buenas perspectivas. Recuerda, para profundizar en todas estas variantes y las jugadas que me salté, puedes adquirir el curso. Ok, lo principal acá es G6 contra la Rosolimo, y acá lo que vamos a jugar, alfil por C6, generando un daño en la estructura de peones de las negras. Estas pueden tomar del peón de B o de D. ¿Cuál es la diferencia? Cuando se toma con el peón de D, lo que buscan las negras es un rápido desarrollo. Pero cuando toman con el peón de B, las negras lo que buscan es dinamismo y ser muy agresivas. Fíjate que con esto pueden hacer un D5 de golpe y todo aquello. Pero no vamos a ver esta variante, puesto que la puedes ver en el curso. Y este es simplemente un video resumen. Pero lo que sí podemos ver es qué pasa luego de D por C6. Viene alfil G4 claramente. Esa es la idea. Vamos a jugar con D3, alfil G7, H3, que no solamente controla una posible clavada de alfil G4, sino que también en muchos casos nos permite poder realizar la maniobra caballo H2 y caballo G4 más adelante. Las negras habitualmente juegan con caballo F6, caballo C3, caballo D7. Este movimiento parece raro, pero en realidad no lo es. Lo que busca el negro es jugar E5. Bueno, podemos seguir aquí con alfil E3, E5. Y fíjate
que con esto lo que hacen las negras es controlar prácticamente para siempre la casilla D4, o al menos de momento, y el peón que está doblado en C6 controla D5, por tanto es un fuerte centro, y como indica la flecha, nuestra estrategia entonces será poder jugar un enroque y en el futuro un F4, que sería una ruptura tremenda y que permitiría abrir la columna F para nuestra torre en F1. Acá vamos a jugar con dama D2 y las negras juegan H6, esto es lo más empleado por ellas, aunque el punto débil de esta jugada es que no permite a las negras poder enrocar, o si no caería el peón de H6. Acá también se ha visto la jugada dama E7, a lo que seguiremos con alfil H6. ¿Y qué es lo que vemos? Vemos que nuestra idea sería eliminar la pareja de alfiles del oponente, que solamente quede jugando con un alfil, y además tendríamos una ligera ventaja debido a que tenemos mejor estructura. Fíjate en los peones doblados en la columna C de las negras. Aquí puede seguir alfil por H6, dama por H6, F6, caballo D2, caballo F8 y F4. De nuevo, esta ruptura es importante en esta variante de la Rosolimo contra el G6 de las negras en el tercer movimiento. F4 es una movida estándar, un plan promedio, ¿verdad? Que siempre se realiza y para poder abrir la columna para la torre, ¿verdad? Y acentuando los peones doblados que tienen las negras además en el flanco de dama. Pero bueno, lo habitual es H6. Y acá vamos a jugar con enroque, dama E7, caballo H2. Te mencioné yo que esta era una parte de los planes para jugar F4. Y si caballo F8, que buscaría saltar a las casillas, perdón, a caballo E6 y luego a D4 o F4, entonces rompemos F4, E por F4, alfil por F4, y ahora las negras tendrían que ver si enrocan en corto o en largo. Por ejemplo, caballo E6 sería pensando en enrocar en corto y atacarían nuestro alfil. Ahora, si hicieran alfil E6 sería para enrocar en largo. Seguiríamos con torre a E1, enroque, E5, ideas de caballo E4 y tendríamos algo de ventaja. Pero con caballo E6, que es lo más jugado, seguir con alfil G3, dama G5, y esto plantea un truco. Bueno, primero el cambio de damas, ¿verdad? Lo tenemos que evitar, por supuesto, porque queremos iniciativa. Y hay que tener cuidado donde la retiramos la dama, porque si la retiráramos a F2 protegiendo al alfil, entonces nos meten alfil D4 y adiós dama. Así es que por eso dama E1. Puede seguir caballo D4 tocando en C1. Y realizaríamos este movimiento dama F2 tocando en F7, protegiendo la casilla de C2. Y finalmente podríamos llegar a posiciones de este tipo, donde con claridad vemos que tendríamos una ligera ventaja debido a la mejor estructura de peones, torres más activas que las del rival y todo aquello, ¿verdad? Así es que este es el resumen de cómo jugar la variante Rosolimo con blancas. Vamos a el siguiente capítulo. Y el siguiente capítulo es respecto de cómo jugar contra aquellos jugadores que les gusta jugar la Poulsen, la Taimanov, la variante Khan, la variante... También está la variante... se me olvidaron. La misma Scheveningen cuando es con E6, etc. Y es a través de E4, C5, caballo F3, E6, ¿verdad? Entonces, aquí el enfoque es distinto. No podemos jugar alfil B5 porque sería una pérdida de tiempo. Entonces, esto es lo que se va a sugerir. G3, que es un enfoque universal y que lleva a las negras a jugar bajo nuestros términos. No nosotros adaptarnos a lo que ellos quieren, sino que lo que nosotros queremos es llevar a las negras a nuestro propio terreno. Acá las negras tienen tres formas de jugar. Caballo C6, A6 y D5. Resumidamente podríamos ir a ver cada una de ellas. Por ejemplo, si A6, alfil G2 y luego de B5, entonces aquí no tendría mucho sentido jugar un caballo C3 porque nos harían B4 y nuestro caballo perdería un tiempo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a jugar? D4, abriendo absolutamente todo. C por D4, caballo por D4, fíjate en el poder del alfil blanco en G2, alfil B7, enroque, caballo F6, torre E1, protegemos al peón y se está pensando además en abrir la columna E con buen desarrollo. Para mayor profundización, entonces puedes ver todo esto en el curso. La otra opción es que las negras, luego de nuestro G3,
nos respondan con D5, que es un golpeo del centro inmediato. Vamos a jugar E por D5, E por D5 y ahora D4. Y esto es jugar contra un futuro peón aislado que no tiene otros peones que le defiendan. Es decir, en algún momento cuando completemos nuestro desarrollo con alfil G2 y enroque, podríamos jugar perfectamente un D por C5 y fíjate que el peón de D5 de las negras quedaría aislado. Y un peón aislado tiene sus debilidades. Tiene que ser protegido ya por piezas y eso es una pérdida de tiempo para el bando que posee el peón aislado. Entonces, acá podemos ver caballo C6, a lo que jugaremos alfil G2, alfil G4, ¿verdad? Y parece que plantea algunas amenazas serias, pero aquí no hay que asustarse, hay que jugar H3, jugada muy inteligente. Y si, por ejemplo, alfil por F3, dama por F3 y tras caballo por D4, dama D3. Y fíjate que las blancas, bueno, han perdido un peón, pero cuentan con la pareja de alfiles y el peón de D5 está en problemas luego de un caballo C3. Así es que, bueno, esto también lo puedes seguir profundizando en el curso y creo yo que es una posición bastante agradable de jugar con blancas. Ok, pero vimos de manera resumida qué pasa si A6 y D5, pero veamos qué pasa si caballo C6. Vamos a jugar acá alfil G2, el mismo enfoque, caballo F6, nos atacan un peón, lo defendemos, caballo C3, A6. Y esto es muy jugado en el espíritu de los jugadores de Poulsen. Entonces acá lo que vamos a hacer es enroque y podríamos seguir con E5, ojo. Entonces, las negras hacen dama C7 para controlar la casilla E5 y ahora con este movimiento torre E1 obligamos a los jugadores de Poulsen y Taimanov a jugar D6 y no es lo que quieren porque estos jugadores habitualmente sueñan con meter un alfil en B4. Entonces ya estamos ahí con una ventaja evidente, ligera pero evidente. D4 entonces, C por D4, caballo por D4 y ¿qué es lo que tendríamos? Buen desarrollo, buena ubicación de nuestras piezas y control del centro. Recuerda, esto es una mirada rápida, resumida de todo lo que puedes hallar con mayor profundidad en el curso. Bueno, finalmente vamos a ver cómo jugar contra las rarezas, contra las líneas inusuales. Por ejemplo, E4, C5, caballo F3 y una de ellas es G6, la variante del dragón acelerado, o más bien hiperacelerado, perdón. Ya lo mencioné al principio, hiperacelerado. ¿Cómo jugar contra esto? D4 de golpe y ante un C por D4, no de caballo, sino de dama. Dama por D4, tocando inmediatamente a la torre de H8, si es que caballo F6 es forzado. Y ahora caballo C3. ¿Ya? Y estamos, digamos, completando el desarrollo. A ver, respecto de la jugada E5, podría considerarse como una opción, pues ataca al caballo. Pero la diferencia respecto a la variante que vamos a ver es que tras caballo C6, dama A4, las negras tienen la opción adicional de jugar caballo D5, impidiendo el desarrollo natural del caballo blanco a C3, y desde ahí entonces es importante primero jugar el caballo a C3 para evitar esto. Es por ello que en lugar de E5, lo que vamos a hacer es caballo C3, y evitamos todo lo que acabamos de ver. Entonces, caballo C6, ganando un tiempo sobre la dama, y fíjate en la retirada. Dama A4, que luce como una retirada extraña, ¿verdad? Pero su idea es meterle rayos X al rey negro y además amenaza E5. Entonces lo más habitual es ver por parte de las negras D6 con idea de frenar el avance del peón a E5, como ya mencioné, pero en realidad no lo hace. Porque igualmente podemos jugar E5 y tras D por E5, caballo por E5. Fíjate la tremenda presión que le metemos al caballo de C6. Y aquí lo habitual es alfil G7. A ver, se podría pensar en alfil D7, quizás más sólida, pero permite a las blancas obtener la pareja de alfiles. Y si nos dan la oportunidad, entonces la tomamos. Caballo por D7, dama por D7, alfil E3, alfil G7, torre D1, atacando a la dama, dama C8, alfil E3, enroque, y fíjate que tenemos pareja de alfiles, dominio en la columna abierta y estaríamos mejor. Entonces, habitualmente lo que se ve acá es alfil D7. Otra opción, perdón, alfil G7. Otra opción es dama D4 buscando el cambio de damas, pero acá podemos generar demasiado daño con caballo por C6 y si dama por A4, caballo por A4 y tras B por C6, alfil D2. Y fíjate que hemos generado un daño en la estructura,
de las negras tienen 2 peones aislados en el flanco de dama. La casilla C5 es tan débil que podría ser utilizada por nuestro caballo. Podríamos enrocar el largo y estaríamos mejor, totalmente. Por lo tanto, aquí lo que se juega es alfil G7, porque el negro no nos quiere dar la pareja de alfiles. Entonces presionamos con alfil B5, enroque, caballo por C6, B por C6, alfil por C6, alfil D7, ¿verdad? Y aquí podríamos jugar simplemente enroque. Y si bien se ve que el alfil de G7 tiene una tremenda diagonal y las negras tienen además las columnas B y C semiabiertas, mira, nosotros tenemos, al igual que el negro, la pareja de alfiles, podemos comunicar rápidamente las torres y el termómetro nos da la razón, estamos ligeramente mejor. Ese es el enfoque sobre cómo jugar contra el dragón hiper acelerado. Vamos a ver cómo jugar contra la variante Nimzowitsch, que es caballo F6. Nos atacan el peón, vamos a avanzar. E5, caballo D5 y ahora caballo C3. Y esta jugada tiene la idea de lograr un rápido desarrollo. Por lo tanto, las negras, si saben jugar esto con negras, nos van a hacer E6. Ya que si, por ejemplo, nos hacen caballo por C3, solo nos ayudan. D por C3, tenemos peones doblados, pero fíjate cómo salen los alfiles. Luego de caballo C6, alfil F4, E2, dama D2, dama C7, alfil D3. Tenemos gran ventaja en desarrollo. Estaríamos a tiro de poder enrocar. Y fíjate, las negras tienen 4 piezas aún no desarrolladas. Su posición es realmente un desastre. Por eso, más que caballo por C3, si el negro sabe jugar como dije, va a hacer E6. Aquí seguimos con caballo por D5, E por D5, D4, caballo C6, C3 sosteniendo fuertemente el centro. Y a esto podríamos finalmente llegar a posiciones de este tipo. Digamos, el último movimiento fue dama A4, podría seguir alfil E3 amenazando a la dama. Y claramente las blancas están mejor. Las negras tienen una debilidad además en el peón de D5. Podríamos rápidamente comunicar nuestras torres. Y viendo partidas, ¿verdad? Que es el material complementario que se encuentra en cada uno de los capítulos del curso. Vas a ir generando esquemas, modelos, estructuras, patrones que te van a servir para poder entender bien estas posiciones y lograr muy buenos resultados cuando juegues contra jugadores de Siciliana. Finalmente, A6, la variante O'Kelly, que impide nuestra idea de siempre de alfil B5, ¿verdad? Pero acá lo que nosotros vamos a jugar es C4, ganando espacio en el centro. ¿Y por qué C4? Porque D4 no te la recomiendo para nada, no la encuentro muy buena. Porque tras C por D4, caballo por D4, las negras crean presión inmediata en el centro con caballo F6, atacando al peón. Y tras caballo C3 viene E5, ahuyentando al caballo. Puede seguir alfil B4. Y no hay saltos de caballo nuestro tampoco a la casilla B5. Es decir, sería una posición muy incómoda. Por tanto, luego de A6, recomendación C4. Y acá el negro puede jugar E6, caballo C6, D6, ¿verdad? Pero veamos, por ejemplo, qué pasa si E6. Caballo C3 jugaremos, caballo C6, D4, caballo por D4, caballo por D4. Y fíjate que de nuevo estos peones del sistema Maroczy son súper incómodos para los jugadores de Siciliana. Te lo vuelvo a reiterar. Esto es un factor no solamente técnico de dominar la casilla de 5, sino también psicológico. El negro contra estos sistemas como que no sabe muy bien qué hacer, le cuesta realmente jugar contra los sistemas tipo Maroczy y por tanto es por ello que se recomienda. Luego de un dama C7 podríamos seguir con A3 impidiendo la clavada, caballo F6, alfil E3, alfil E7 y podríamos llegar a posiciones de este tipo. Adelanto ahí unas cuantas jugadas para que veas lo sencillo que es jugar este sistema. Es decir, las blancas pueden traer una torre a C1, ¿verdad? Ir apretando poco a poco. Y realmente tienen una posición muchísimo más cómoda que las negras para jugar en esta situación en el tablero. Así es que eso, amigos, ha sido un resumen de este sistema, este repertorio de blancas contra la defensa siciliana, todas las variantes que el negro nos puede plantear. Así que si deseas profundizar en esta apertura y comenzar a jugarla con excelentes resultados, anímate a adquirir el curso que está a un precio insuperable. No vas a encontrar nada más económico a este valor.
En este curso tendrás todo absolutamente detallado, separado por capítulos para una mejor comprensión de las diferentes variantes y con cada capítulo indicándote la duración del video. Finalmente contarás con material complementario, específicamente partidas modelo, que te ayudarán a comprender mejor los tipos de mediojuego e incluso los finales que se dan al jugar esta apertura. Entonces, un sistema muy efectivo, confiable, fácil de jugar, así es que anímate, adquiere el curso y juega de una manera increíble contra la defensa siciliana. Recuerda darle like a este video, suscribirte al canal, compartirlo con tus amigos y seguirnos también con el material que vamos compartiendo en términos de blog, de cursos y todo aquello en ajedrezinmortal.com. Recuerda que desde ahí también puedes ver la partida del día. Un abrazo muchachos y se cuidan. Chao, chao. Suscríbete al canal y activa la campana para recibir las notificaciones de partidas inmortales de ajedrez en tu teléfono móvil, en tu correo electrónico y así recibirás al instante el aviso de un nuevo video o directo en nuestro canal.